mari mari pupeñi, mari mari pulamngen, mari mari compuche. Hoy les voy a enseñar una desinencia o terminación que tiene dos significados, pero en este video solo vamos a ver uno de esos significados. La terminación es lu, que quiere decir cuando y también quiere decir el qué o los qué. Este segundo significado es el que vamos a estudiar en este video. ¿Cómo funciona? Se pone al final de un verbo. Por ejemplo, si uso el verbo amun, ir, puedo poner la terminación lu en la raíz del verbo y decir amulu, el que fue. Como esta terminación no indica si es plural o singular, también puede ser los que fueron. Pero mejor veamos un ejemplo. Miren esta página de un libro antiguo. Aquí vemos un refrán en mapuche tumun. Moterrakizuamlu tremkei. La traducción dice, quien mucho piensa luego envejece. Y el autor del libro se explaya diciendo que nosotros, los mapuche, no fijamos nuestra atención en las cosas, o que nuestra mentalidad es primitiva, y bla, 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 bla. Dejemos al autor con su bla, bla, bleo, y concentrémonos, en cambio, en el refrán. Mote rakizuamlu tremkei. Mote es una forma de decir mucho. Rakizuam es el pensamiento, y de allí sale el verbo rakizuamun, pensar. Dijimos que la terminación lu significa el qué o los qué. Así que si se lo agregamos a la raíz del verbo rakizuamun, se forma rakizuamlu, el que piensa, los que piensan. Junto con mote, mucho, se forma mote rakizuamlu, el que piensa mucho, o los que piensan mucho. Dijimos que podía ser singular o plural. Veamos la segunda parte, tremkei. El verbo tremón significa crecer. Esta sílaba, que, es una partícula e indica habitualidad, algo que es habitual o que sucede normalmente. La terminación i indica una tercera persona, puede ser él o puede ser ella. Entonces, tremkei significa suele crecer, él o ella. O más simplemente en castellano, crece. Juntemos todo y tenemos este refrán. Moterrakizuamlu tremkei. El que piensa mucho, crece. Exactamente lo contrario de lo que el autor del libro nos quiere vender. El que mucho piensa, crece como persona, con su pensamiento, como los grandes pensadores recordados en los relatos antiguos. Sabiendo el idioma, no se puede confundir el verbo tremón, crecer, con el verbo fuchan, envejecer. Pongamos otro refrán mapuche como ejemplo. Kuzaufenelu kume chenekei. Kuzaufe es trabajador. La partícula nge es como el verbo ser. Lu es el que o los que. Kume significa bueno, che es persona o gente. La partícula nge es como el verbo ser, que, como ya dijimos, indica habitualidad, y la i del final es la tercera persona, o sea que es él o ella. Kuzaufenelu kume chenekei. El que es trabajador es buena persona. Podría ser también los que son trabajadores son buena gente. Lu sirve para el singular y el plural, y la i de la tercera persona a veces se usa para el plural también.
Podríamos usar la conjugación del plural para que sea más claro. Kthaufen kme chengekeingen. Los que son trabajadores son buena gente. Ahora veamos si podemos traducir un refrán que no es mapuche. Amulu Sevilla, ñamumi ñihuancu. ¿Qué les parece que dice acá? Felei, afita in pichi chilcatun. Ayu filmit fachi video, elufin eta mi like. Chilcantu kun eta ñi canal meukai. Peucayal.